Bueno, estamos en la unidad 3. Empezaremos la unidad 3. ¿Ya? Le estaba diciendo que estuvimos desarrollando hasta la actividad 5 de la unidad 2. Esta es la unidad 2 y de modelo relacional y modelo de entidad-relación. Aquí están las soluciones que desarrollamos en clase. Y por último se puso una guía de una actividad 6, que es una actividad voluntaria para que ustedes practiquen. Bueno, hoy ya empezamos la unidad 3, que en general se desarrolla mucho normalización e integridad referencial, pero antes de pasar a esos temas, que en realidad lo desarrollaremos el próximo martes, hoy quiero que implementemos la base de datos, es decir, implementemos el diseño que hicimos en la última clase, el diseño que hicimos en la actividad 5. Esa es la que vamos a implementar. Pero para poder implementar, ustedes tienen que tener instalado un Postgres. Si ya tienen instalado un Postgres en una versión cualquiera, lo pueden usar. Esta es una recomendación aquí está el link del instalador, y yo recomiendo que no instalen versiones inferiores a 9.4 y versiones posteriores a 10.20. Esto es por una cuestión de compatibilidad de la entrega de tareas. Porque cuando empecemos a entregar, si ustedes me entregan una versión 13, por ejemplo, una base de datos, yo no voy a poder abrir, tengo que instalar. Y ya tengo demasiadas instalaciones y vamos a tener problemas de compatibilidad, ¿ya? Y entonces, yo voy a entregarle también ejercicios que sean mínimamente compatibles con la 9.4 en adelante. Entonces, para que lo que yo le entregue sea compatible, no tiene que ser inferior a este. Entonces, este es el rango de versiones. Por ahora, para este ejercicio puede ser cualquier versión que ya tienen instalado, pero les recomiendo entonces que, por ejemplo, todos tengan instalado el 10.20, que es lo máximo, la máxima. Y ahora voy a explicar por qué. Voy a abrir esto acá en otra pestaña, y acá están los instaladores de Postgres que vamos a usar, ¿ya? ¿Por qué elegí? Podemos instalar realmente cualquiera, como ven, hay para Linux, hay para Mac, hay para Windows, y elegí la 10.20 porque es la que soporta inclusive Windows de 32 bits, porque no sé si la notebook de ustedes es de cuántos bits, y esa es por la única razón que elegí esta, ¿ya? Bajo su propio riesgo, ustedes instalan las versiones superiores, pero cuando me entreguen una base de datos con una versión 14, yo no voy a poder abrir, porque la que yo voy a instalar es la 10.20. Esa es por esa cuestión, ¿ya? Entonces, ahora mismo me gustaría que instalen la versión que corresponde a su sistema operativo, cualquiera de estos, ¿ya? Yo ya instalé la 10.20 y si alguien se anima, podemos instalar juntos en el video y ver si funciona. Entonces, lo que les pido es a los que están conectados de sus computadores que ya instalen el Postgres, bajen, instalemos y ahora mismo hacen las preguntas sobre la instalación. Ahí en el chat les pasé el enlace de la instalación para que elijan no es necesario que se conecten a la Educa necesariamente. Bueno, Marian va a compartir con nosotros su pantalla y que ella ya bajó y vamos a proceder a instalar. ¿Puedes compartir nomás, Marian? ¿Profe, toda mi pantalla o esa? De toda la pantalla por si habrá otras, ¿no? No sé, no estoy seguro. Cerrar nomás el WhatsApp web. Ahí está. Lo que puedes hacer es, Marian, para que se vea mejor, le haces clic ahí donde dice ¿cómo es? Participantes, para que se oculte los participantes, entonces tu pantalla se va a ver más grande, creo, ¿no? Que se vea la mayor cantidad posible. Pero ahí se ve bien igual. Ah, 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 ah.
Bueno, igual ya vemos. Creo que tenés que minimizar eso y ejecutamos el. Ahí está. Next. Esto va a ser next, 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 ¿no? Ahí te dice la carpeta donde va a instalar. No hay nada que cambiar ahí. Bueno, va a instalar. Fíjense, esto es interesante también. Mira, va a instalar el servidor Postgres. Entonces, ese es el gestor de base de datos, el primer ítem. Y va a instalar el pgadmin 4, que es el cliente para conectarse al servidor, ¿ya? Posteriormente podemos usar otros clientes, pero el Stack Builder es uno para instalar add-ons. ¿Qué sería eso? Librerías adicionales, componentes adicionales, y también va a instalar el componente de que uno pueda hacer por línea de comandos, ¿ya? El Stack Builder y el pgadmin, en realidad lo que necesitamos nosotros es solo el primero. Para a los efectos prácticos vamos a instalar todos. Pero nosotros lo que necesitamos es el motor, porque podemos instalar cualquier otro cliente como el dbeaver u otros, ¿no? Y no necesitamos el Start Builder ni el Command Line. Pero vamos a instalar todo por ahora. Next. Y ahí lo que te dice es lo siguiente. Los datos, es decir, físicamente tus datos van a estar en la carpeta data. Simplemente vos puedes cambiar, no cambias nada, pero cuando uno está instalando en un servidor, por ejemplo, ahí uno le cambia el disco donde, por ejemplo, generalmente los DBA instalan en otro disco los datos y en otro disco en otro volumen la parte del motor, ¿ya? Nosotros vamos a dejar todo ahí porque esto es una instalación standalone. Siguiente. Next. Esto es súper importante. Al instalar, él crea un usuario que se va a llamar Postgres, es decir, el login, el username también se va a llamar Postgres. Y aquí le vas a poner una contraseña. Este va a ser tu sysadmin, tu root prácticamente, tu administrador, ¿ya? Entonces, ponle una contraseña que no te vas a olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí María, pon una contraseña que no te vas a olvidar. Ese mismo repetí. Ok, otro tema importante aquí. Eh, un rato, yo estoy tratando de que sea más grande, no. Aquí te dice que él va a instalar el puerto, ¿ya? Se puede cambiar el puerto, pero el puerto predeterminado es el 5432, ¿ya? Ese es el puerto donde el servidor va a atender las peticiones. Si en el momento de instalar a ustedes no les dice 5432 y le dice algo así como 5433, significa que ustedes ya instalaron previamente o ese puerto ya está ocupado y él te va a decir, voy a instalar en un puerto adicional. Tienes que tener cuidado con eso porque en el momento de usar te va a pedir el puerto y tenés que saber a cuál versión apuntar, ¿ya? Entonces, en el caso de Marian, va a instalar en el puerto predeterminado, 5432. Siguiente. Por cuestiones de seguridad, ¿verdad, Gaby? Que a veces, quédate ahí un ratito nomás. Por cuestiones de seguridad, ¿verdad, Gaby? Que a veces los puertos de las bases de datos se cambian por defecto por una cuestión de seguridad, ¿verdad? No sé si vos viste eso en algún lado. Sí, sí, en ambientes que son ya en producción, ¿verdad? Sí. Sí, en ambiente de producción, por ejemplo, ponerle que el 5432 no se va a usar y se pone algo así como 15432, es decir, se le agrega un 1, o sea, se ponen números diferentes para evitar hackeos, ¿no? Porque entonces no son puertos conocidos. Así es. Porque este es un puerto conocido y es fácil hackear porque ya sabemos que el usuario es Postgres, el puerto es 5432 y la contraseña de Marian es 12345. O sea, es muy fácil hackear tu máquina, ¿no? Entonces, pero parece chiste, pero es verdad. Bueno, ok, siguiente, next. Ahí lo que dice select de lo que locales significa, ¿cómo es? Básicamente, ¿cuáles son las configuración regional? Le dejamos default, pero dice que no te da la otra opción, ¿verdad? Sí. Le dejamos el default, déjale el default nomás, pero ahí te puedes decir, no, yo quiero instalar en Brasil, ¿ya? Para eso es. Ahí te da un resumen de lo que elegiste, ¿verdad? Y next. Viste que nosotros le vamos a dar next, next, next y no leemos esto, pero la información que nos va dando es importante en este caso. Setup is now ready. Next.
Esto lo estamos haciendo para que se quede ya grabado en el video y para las preguntas de los demás que no pudieron instalar o no están en la clase. Háganlo ustedes en simultáneo basado en lo que estamos haciendo nosotros. No es muy grande el Postgre y la mayoría ya lo habrá bajado, ¿no? Y aquí estamos asumiendo que ustedes tienen Windows, ¿verdad? Entonces, tienen que decir los que tienen otros sistemas operativos para ver si le ayudamos después en offline. Estamos yendo un poco porque asumimos nomás a la mayoría, ¿verdad? Pero también podemos darle una mano con los demás sistemas operativos. Al finalizar, estamos esperando porque al finalizar te va a hacer una pregunta que queremos aclarar. Entonces, repito, mientras termina la instalación, nosotros instalamos varios elementos aquí. Instalamos el motor, o sea, el gestor de base de datos, y estamos instalando el cliente que va a ser el pgadmin y algunas herramientas adicionales. Entonces, ustedes pueden elegir qué instalar, ¿ya? En las siguientes clases le vamos a mostrar también cómo instalar otras herramientas de clientes, como por ejemplo el Dbeaver, que es muy bueno. Y también es comunitario, digamos, es la licencia gratuita. Para estas demostraciones, las de hoy, vamos a usar las herramientas que ya viene con el instalador. Rosana, sí, vos puedes usar tu mismo Postgre que ya instalaste antes y tu Dbeaver también. No necesitas instalar nuevamente nada. Lo que tenés que asegurarte es que funcionen todo, es decir, sepas la contraseña, esté todo bien instalado. Ya está. Ahí está la pregunta, quédate ahí. Dice, hemos terminado la instalación. Te dice, ¿querés que el Stack Builder busque herramientas adicionales?
Por ahora no queremos. En otro momento podemos ejecutar el Start Builder y ver las herramientas adicionales, pero para esta clase no necesitamos herramientas adicionales, entonces le tenés que desmarcar, porque si no va a ser muy lento otra vez. Él busca, hace una lista de como que en su store de herramientas y es muy lento. Entonces le desmarcan ahí y le dan Finish. En teoría ya instalamos el Postgres en la máquina de Rosana. Marian. Entonces, ¿cómo sabemos si el Postgres está instalado? Entonces, busca entre tus instalaciones el pgadmin. Entonces, puedes escribir pgadmin y ahí está. Es el elefantito y en realidad no se busca Postgres, ¿ya? Postgres no vas a encontrar ahí como aplicación porque Postgres es un servicio. ¿Ok? Y ahí puedes ejecutar el pgadmin y ese va a ser nuestro amigo por unos días, el elefantito. Entonces, lo que estamos ejecutando es una herramienta, ¿ves? De gestión, Management Tools para Postgres, el que viene con él, pero no es el único que podemos usar para conectarnos con Postgres. Hasta que te conectes vamos a hacer, así que dale tiempito, es lento, es luego lento el levantar. Ahora va una pregunta ahí ya está, ¿verdad? Y ahí pones la contraseña que metiste en el momento de instalar y esto te va a pedir siempre. Dos veces te va a pedir, ahí. Bueno, quédate ahí. Entonces, este ya es el ambiente del cliente pgadmin para los que están viendo por primera vez, ¿ya? Y te da, por ejemplo, si quieres, acá te da unos links, este es como su dashboard y después van a ir agregando cosas nuevas como para ver soporte comunitario, el sitio web, configuraciones, ¿ven? Pero nosotros si queremos conectarnos al servidor, tenemos que ir ahí donde dice server en la parte izquierda. Clic, expandir y ahí está tu servidor, quédate ahí. Entonces, primero nos conectamos al ambiente con la misma contraseña y ahí te pide el usuario Postgres para conectarte al servidor Postgres 10. Eso quiere decir que acá puedes crear varias conexiones con diferentes usuarios o a diferentes servidores. O sea, esta herramienta te permite conectarte a muchos servidores Postgres. Y entonces es la misma contraseña porque a los dos le pusiste la misma. Él usa la misma contraseña que al instalar. O sea, esa contraseña genérica sirve para ambos, ¿ya? Y ahora sí estamos conectados al servidor Postgres y ya podemos ver databases, ¿ven? Y un dashboard de esa base de datos. ¿Ya? Entonces, si quieres ver las bases de datos disponibles, tienes que darle expandir databases. Ahí en databases le aparece como un árbol, ¿verdad? Y entonces, la única base de datos ya instalada es el Postgres, que es la propia base de datos del sistema, digamos, ¿no? Esa base de datos no tenemos que tocar porque ahí está la configuración, toda la gestión del Postgres mismo. Si nosotros queremos crear una base de datos, es clic derecho sobre databases, create databases, database, y ahí le das el nombre. Y entonces nosotros vamos a crear, ya vamos a hacer esto para que ya quede grabado, yo después voy a repetir en mi demo. Nosotros vamos a usar la base de datos que diseñamos en la clase pasada y era la de suministros, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La clase pasada es la de suministros. Entonces esta base de datos le vamos a llamar suministro. Entonces, por ejemplo, escribe suministro ahí. Exacto. No vamos acá podemos cambiarle el dueño, poner comentarios y un montón de otros parámetros. Para esta clase todavía no vamos a analizar los demás parámetros y simplemente le das save y tu base de datos va a estar creada. Mira, ahí ahora tenés otra base de datos que se llama suministro y la base de datos de sistema ahí arriba que se llama Postgres. Vos podés expandir o contraer. Dale clic así como para que sepan cómo funciona. ¿Ven? Entonces, contrae también esa base de datos. Entonces, ahí se ve que hay dos bases de datos en nuestra instalación. Antes de cerrar, Marian, anda a la parte de servicios de Windows. Esto es para recordar porque ya les había mostrado cuando hablaba en la segunda clase o la tercera
¿Cómo se ven? ¿Dónde está mi motor de base de datos? ¿Quién le ayuda a Marian? Tiene que ir a servicios. Entonces, ahí donde dice search, busca servicio, escribís service, en Windows eso, ¿verdad? Servicios, ahí está. Y dale clic, ese es los servicios de Windows. Y ahí busca Postgres. Estos son todos los servicios, busca Postgres en esa lista. Mirando nomás hacia abajo, o P, escribir la letra P y va a ir ahí, ¿no? P, hacer un poco clic y escribir la letra P. Hacer clic en la lista y escribir la letra P. En la lista y escribir la letra P. Ahí está. Po. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Gaby, ayúdame un poco una manito. ¿Qué son los servicios? Porque esto aplica a cualquier sistema operativo. Esto es la forma que Windows maneja los servicios, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del sistema operativo, ¿qué es un servicio? ¿Vos podrías darnos un ejemplo? Y son aplicaciones que corren en background, ¿verdad? Sí. Eso sería. Dale un poco Entonces, doble clic ahí, Marian, para que vea las propiedades, lo vea Gabriela. Y juntos le vamos a explicar. Mira, ahí está. Ahí viste, vos puedes hacer stop, pause, restart, ¿verdad? Esto es, Gabriela está mucho más acostumbrada con un ambiente, en una distribución de Linux seguramente, ¿verdad, Gaby? Entonces sí. no maneja mucho, no tiene por qué manejar mucho Windows, y entonces esto es una improvisación lo que estamos haciendo. Pero desde el punto de vista conceptual, esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces Windows así te muestra los servicios y ese Startup Type, fíjate ahí te dice qué servicio es el que corre, ¿verdad? Te va a decir con el logón, te va a decir con qué usuario corre, etc. Y Startup Type es Automatic, significa que él siempre está corriendo. Hacele clic, miremos ahí, María. Manual significa que vos tenés que hacer que ejecute y Disable significa que no se levanta, ¿ya? Bueno. Entonces, si esto está started, es decir, dale un poco stop, ahí para el servicio, ¿eh? Y no va a funcionar la conexión. Y ahora dale start, así se reinicia el servicio en Windows. Hay otra forma, pero por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen problemas con su conexión, no se les conecta y tienen que mirar si está levantado, esto es el famoso, está levantado o no el servicio. Y eso sería todo. Ya está nuestra base de datos creada y te agradezco muchísimo más. En nuestra base de datos creada está el servicio, está instalado y ahora hemos creado. Hasta aquí la demostración de la instalación y ahora yo voy a mostrarle cómo creamos esa base de datos. Ya está luego creada, pero voy a demostrar de otra manera. Gracias, María. Bueno, entonces hemos instalado, ¿verdad? Una vez que tenemos el Postgres, voy a iniciar yo. Ustedes no están viendo mi pantalla, así que le voy a compartir ahora mi pantalla. Yo tengo varias versiones de pgadmin, pero el que se instala con el 10.20 es este pgadmin 4. Ejecuto también y voy a hacer lo mismo que hizo Mariam. Mientras se ejecuta, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar y ustedes hagan también esto. Ustedes bajen la solución del modelo relacional de la tarea U2A5. Esta es la que vamos a implementar, ¿ya? Se llama U2A5 entrega, así le llamamos. Esa es la que está en Educa. Le doy clic, lo bajé, le doy clic y me tiene que abrir en el Power Architect. Esta es nuestra solución, ¿verdad? Que es la de entregas o suministros. A ver, ¿cómo este modelo, que parece ser un dibujo, pasamos a Postgres? Hay varias formas. Hoy le voy a mostrar una de ellas. Bueno, mientras tanto me estoy conectando a mi Postgres de la misma forma. Yo ya instalé y me voy a conectar. Acá está un ejemplo de que yo tengo varios servidores disponibles y voy a usar la 10, que es la que vamos a usar nosotros en esta clase. Y aquí están databases y yo ya tengo un montón de bases de datos de otros ejercicios. Entonces, en el caso de ustedes van a tener solo uno. Aquí le doy
create databases y le vamos a llamar suministro, ¿no? O entregas, suministros. Vamos a llamar a nuestra base de datos. Y entonces la base de datos suministro se creó acá, ¿ven? Ahí está. Ahí está. Le doy clic a la base de datos, es decir, expando y me muestra los objetos, ¿ya? A nosotros lo que nos interesan los esquemas. Dentro de un esquema de la base de datos es que están las tablas. Acá están las tablas, un poquito más abajo. Entonces, todos creen la base de datos suministro, luego lo expanden y miren los objetos que puede contener. Y las tablas están dentro de los esquemas. ¿Por qué esto es? Porque se crea en forma predeterminada un esquema que se llama public, o el esquema público, que es el esquema predeterminado, el esquema general. Y si yo no creo otro esquema, todas las tablas van allí. Más adelante vamos a desarrollar más para qué sirven las esquemas. Básicamente para desarrollar el nivel de vistas, es decir, para diferentes grupos puedo crear esquemas distintos, grupos de tablas. En este caso vamos a usar solamente el esquema public todavía y ahí van a ver que en public están las tablas acá. Y como esta base de datos acaba de crearse, no existe tablas. ¿Ya? Si yo le doy clic derecho, me permite crear un objeto, ¿ve? Tabla, create table, y me va a decir, ¿cómo se va a llamar tu tabla? Personas. ¿Quién va a ser el dueño? No cambio nada, el mismo. ¿Cuál va a ser tu columna? Mi columna va a ser agregar una nueva columna, la columna cédula. El tipo de dato de cédula va a ser un entero y no nulo y es la primary key. Agregar otro, apellidos. Esto va a ser un varchar, character varying de 50. No nulo, no es PK. Nombres. Character varying, ¿ve? Aquí otra vez. Y se supone que yo estoy mirando y creando y le doy save y me dice ahí ya está la tabla personas, ¿ven? Y las columnas. Y si le doy clic en personas y hago clic acá en SQL, me muestra el DDL de la creación de la tabla personas. Así funciona este cliente. Pero si yo quiero hacer a mano, puedo borrar esto, clic derecho, delete. Yes, se borró, ya no existe más. Y acá arriba dice Query Tool. Y ahí abro el editor SQL y puedo escribir. Si yo sé hacer DDL, acuérdense del lenguaje SQL. Si yo sé hacer create table personas, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, cédula es, en minúscula voy a hacer, cédula es un integer y es la primary key, apellidos es un varchar de 50 y es not null, y nombres, eso voy a copiar nomás allá de arriba para no estar escribiendo, y ejecuto esto. Si yo sé que esto está bien escrito, ejecuto con el play que está acá en la parte derecha, ¿ya? Y me dice successfully. Entonces, ahora se volvió a crear, hago refresh y se volvió a crear la tabla personas. Che, pero no puede ser que yo así tengo que crear uno a uno la tabla. Clic derecho, tabla personas, delete. No, esto no es lo que yo quiero en la vida. Yo lo que quiero en la vida es, aquí ya tengo mi tabla personas, no sé si empleados en este caso, ¿verdad? Y ya tengo mi tabla artículos, y ya tengo la tabla unidades de medida y tipos. Y yo lo que quiero es esto transformar. Y esto se hace así. Miren la magia. Acá arriba hay un botoncito que dice Query. Se está viendo, ¿verdad? Forward Engineer SQL Script. Le dan clic y les dice, ¿querés crear en SQL genérico? O para Postgres, o para MySQL, o para H no sé qué cosa. Dependiendo de los drivers que tenés, te va a dar todas las opciones, ¿ya? Y ustedes pueden decir, créame para Postgres. Y te pregunta, ¿en qué esquema
y un montón de cosas. No le ponen nada y le dan OK y le dice, che, pero tu diseño tiene un montón de problemas. Estos problemas suelen ser de nombres y yo generalmente le digo, quick fix, ayúdame a resolver. ¿Y qué hizo él? Copy. Me generó toda la sentencia DDL que yo necesito para implementar este diseño. Y lo único que tengo que hacer es copiar, voy a mi Postgres, me aseguro de que esté en blanco la base de datos y inclusive puedo abrir otro query acá. Dejo eso que está ahí, abro. Acá voy a tener dos queries, ¿ven? Acá tengo uno y acá tengo otro. Me va abriendo varios archivos, ¿eh? Y pego esto acá. Y aquí está, miren, Create Table Dependencias. Pero él creó también secuencia. Fíjense en el DDL cómo creó. Crea la tabla más o menos como yo lo había creado, pero el primary key queda un poquito distinto. Creó una secuencia y esa secuencia le puso como una propiedad a código. Y esto es como él implementa lo de la autonumérico, por ejemplo. Y así, crea todas las tablas, inclusive los comentarios, ¿ven? Y para implementar los foreign key hace así, alter table, entregas, add constraint, foreign key tal cosa, referencias tal tabla, ¿ven? Entonces, lo que les estoy diciendo es que mi diseñador Power Architect lo que hace por medio de esta herramienta es generarme la sentencia DDL que yo necesito para implementar sobre suministros. A ver, yo tengo que asegurarme que estoy conectado a suministros y acá arriba me muestra suministros usando Postgres en versión 10. Ahí arriba en el título me dice a qué estoy conectado. Y esto puedo hacer de corrido un execute acá con el play. Y me dice successfully. Entonces, me voy a mi base de datos, el que está conectado acá, ¿verdad? Voy a esquemas, voy a public, voy a tablas, no me muestra nada, le doy clic derecho, refrescar. A mí que no cree sobre eso. Estoy suministro, Postgres 10, ahí estoy. No refresco, refresh. Ahí está. Me fui y hice nomás refresh en el propio esquema. Clic derecho, refresh para que él tome todo, ¿no? ¿Dónde están? Acá están mis tablas. Tengo la tabla artículos, la tabla de artículos entregas, artículos, dependencias, empleados, entregas, tipo de artículos, etc. Si hago clic en cada uno de ellos y voy a este ítem SQL, ¿verdad? Me va a mostrar todo el DDL para la creación de la tabla de artículos, por ejemplo. Entonces, la creación de la base de datos nos ayuda el Power Architect. ¿Se puede hacer aún mejor que esto? Sí, se puede hacer aún mejor que esto. Le voy a mostrar en otra ocasión. Se puede hacer de forma más automatizada aún. Pero lo que quiero ahora es que ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo y miren si les funciona, ¿sí? Entonces, tenemos creada nuestra base de datos suministros en nuestro Postgres 10 y dentro del esquema public están todas las tablas, ¿ya? Si no la ven, hacen clic derecho, por ejemplo acá en esquema, y hacen refresh y les refresca y les muestra aquí. Bueno, en el editor siempre van a ver los archivos que fuimos creando. Por ejemplo, este yo ya puedo cerrar, le doy clic derecho acá y creo que puedo darle clic directamente acá también, ¿ya? Y dice, the query text has changed. Do you want to save? Si le digo save, me pide un nombre, ¿ven? Entonces, esto es si quiero guardar aquí mi script, ¿ya? DDL, o sea, vamos a ver, creación de tablas. Y esto es un texto SQL, create, y él me va a crear. Y lo mismo puedo hacer con este. Cierro y puedo decirle, quiero guardar, y este es
DDL, VD, suministro, ¿ya? Create. Y ahí cerraron todo, ¿ves? Cerré. Estos son simplemente archivos de texto que están. Y yo puedo irme a mi carpeta donde yo guardo todo acá en unidad 2. Y aquí están los archivos que yo creé. Se me olvidó ponerle la extensión SQL, ¿ya? Pero yo puedo abrir esto otra vez con el editor. Acá abro este editor y voy aquí con el Open File, que es la carpetita negra. Y ahí está creación de tablas. ¿Ven? Ahí está. Abro el otro, que es el DDL completo, y ahí está. ¿Ven? Entonces, los scripts SQL son archivos de texto que yo puedo guardarlos. Ahora, voy a ver si puedo guardar con otro nombre. Acá no hay. Pero típicamente lo que tengo que hacer con estos archivos es, a ver si acá en file save no hay. Tengo que guardar con la extensión SQL para que sea más fácil reconocerlos, ¿ya? Ya pueden guardarlo con la extensión SQL. Bueno, ok. Vamos a suponer que ya está creada la tabla y yo voy a cerrar este diseño, voy a guardar por si acaso overwrite. Y vamos a suponer que yo tengo la base de datos creada, pero no conozco el diseño. Si yo tengo la base de datos creada y no conozco el diseño, puedo hacer esto. En el Power Architect, fíjense en esto, en el Power Architect, sin tener el diseño de una base de datos Postgres, puedo hacer lo siguiente. En conexión, hacer New Connection. Hagan también, miren bien y después lo hacen ustedes. New Connection y le digo local o por ejemplo suministros. Suministros, y como está en mi local, le voy a poner suministros local, porque generalmente es una conexión a un servidor y yo en y la base de datos es un Postgres y está en mi localhost, el nombre del servidor, por eso es lo que pongo local, porque podía ser una IP, ¿no? En el puerto, conectarme al 5432 en la base de datos suministros, que es la que yo sé que así se llama mi base de datos que yo he creado, ¿ya? ¿Y con qué usuario? Con el usuario que yo conozca. O sea, si no tengo otra creada, es el Postgres y la contraseña de Mariam. Acá tengo test y me dice successful, es decir, la contraseña es válida, el servidor existe, el puerto es correcto, la base de datos existe. Porque si yo, por ejemplo, me equivoco acá y le doy test, me va a decir, no, no pudiste conectarte, hay un error, ¿ya? Entonces, que haga test successful y es ok. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando una conexión a la base de datos mía con las credenciales que tengo a una base, a un servidor, a un puerto, a una base de datos específica y le doy OK. Y acá en la parte derecha, perdón, izquierda, me abrió una opción que dice suministros local. Y voy expandiendo así y me muestra el esquema public. Y dentro del esquema public están todas mis tablas y yo puedo hacer drag and drop. ¿Qué te parece? Esto se llama ingeniería inversa. Mi inglés ahí, Gaby, ¿cómo sería ingeniería inversa en reverse engineering? ¿Cómo se pronuncia eso? Sí, está bien. Reverse engineering. Engineering, sí. Entonces lo que estoy haciendo es ingeniería reversa, que si yo ya tengo la base de datos con una herramienta de diseño como el Power Architect y hay otras mejores, puedo generar una conexión y traer el DER, ¿ya? Eso es lo más normal, ¿verdad? Sí, eso es lo más normal, porque lo más normal es que ya te encuentres con una base de datos creada, ¿no? Y, profe, en el caso práctico, ¿verdad? Normalmente vos haces tu base de datos y después pasás el DDL, o sea, haces el diseño, pasás el DDL y ahí impactás, ¿verdad? El flujo que hiciste ahora sería cuando querés hacer desde cero. Cuando quiero hacer, desde el punto de vista
de no sé cómo llamarle, de diseño de base de datos. Mira, no es de diseño de aplicaciones, ojo, ¿verdad? Sí, de base de datos De no. diseño de base de datos, este es el mecanismo, ¿verdad? Hago el análisis y si puedo, hago, aunque sea en borrador a mano alzada, puedo hacer el ER, ¿verdad? Porque son unos cuadritos con unas rayas, ¿no? Y luego eso paso acá transformando. Entonces, lo normal es que uno ya empiece haciendo esto directamente, teniendo mentalmente un borrador del ER, y luego esto decidas. Fíjate que cuando le vas a hacer la ingeniería, esto te dice en qué motor de base de datos quieres hacerlo. Por eso es que cuando hice la presentación decía que el diagrama relacional, el modelo relacional, ya tengo que hacer pensando en qué tecnología voy a implementar. Y eso se refiere a los tipos de datos y algunas cuestiones de cómo manejan, por ejemplo, la secuencia, los tipos de datos, los nombres, las restricciones de integridad, etc. ¿Ya? No sé si respondí bien. Entonces, esto es cómo se llega y entonces ahí vos ya tenés esta base de datos creada y digamos que le puedes decir al que va a desarrollar un CRUD, ¿verdad? Un CRUD sería un ABM, ¿no? Entonces le decís, aquí está la base de datos y necesito que me hagas el formulario para la tabla de personas, no sé, ¿ya? O que me desarrolles todo esto y ya le das el diseño completo. Y lo que él hace, pero yo estoy siempre cuando ya existe la base de datos. Entonces lo que él hace es reproduce este modelo en su esquema, ¿verdad? En su herramienta de desarrollo y empieza a generar los formularios, la lógica para el CRUD, para el crear, modificar, editar los datos. Pero vos sabés que hay otro enfoque, ¿verdad, Gaby? El enfoque del diseño de aplicaciones generalmente se hace de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Bueno, creo y que depende ya de lo que necesitas hacer, ¿verdad? depende de lo que necesitas hacer. Pues vos también puedes hacer el diseñar la aplicación y tu herramienta te genera el DDL para crear la base de datos. Es decir, y ahí haces, si necesitas ver el DER, haces ingeniería reversa. Sí, o en otras cosas que yo suelo usar, por ejemplo, es un versionador de cambios de base de datos. Entonces sí Esta. escribo en lenguaje de DLL y después con ese versionador ejecuto ya el impacto en la base de datos. Pero no queda Ajá. versionado, ¿verdad? De que Queda está. versionado. Y cuando vos, por ejemplo, vamos a suponer que acá a entregas le querés crear un dato adicional, entonces en la siguiente script tenés que hacer algo así como alter table Un alter entregas, table. Sí. ¿verdad? Entonces ahí voy a saber exactamente que Ah, primero se creó la base de datos y después modificaron. exacto. O sea, en realidad todo por ejemplo, en tu primera versión solo hay este y en la siguiente va a haber, por ejemplo, va a ser alter Alter table table. entrega add column, eh, ¿qué sería? No sé. Activo o algo así para Activo un. boolean, ¿verdad? Sí, No sé si se escribe así. con dos O ahí. Boolean, ¿verdad? Not null, así, ¿ya? Entonces, lo que viene es a crear podemos hacer, este ya está creado, vamos a probar si esto funciona. A veces a veces no me sé de memoria. Mira, successfully. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Si yo entonces lo que Gaby nos dice es que esto es la primera versión, esto no es que en el mismo, sino que esto va a ser otro script, ¿verdad? Yo agregué nomás acá. Y entonces cuando voy a la tabla, se me perdió ahora esquemas, y voy a entregas y le digo mostrarme el SQL, fíjense, ¿verdad? ¿Cuál es el último campo? Activo boolean not null, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Bueno, todavía tenemos tiempo, en media hora para... ¿Verdad que esto ya se vuelve interesante, chicos? ¿Quién me dice que sí, quién me dice que no le gusta? Y esto que les mostré de la ingeniería reversa es una herramienta que a los que ya están trabajando lo pueden usar ahora mismo. Si tienen acceso a una base de datos y tienen el Power Architect y las credenciales, ustedes pueden ver el diseño de su base de datos en forma de diagrama. Es decir,
ya estas herramientas se hablan con la base de datos. Eso sí, vieron que acá entregas no tiene activo. ¿Por qué? Porque yo creé en la base de datos y esta es una representación de ahora nomás. Si le doy clic derecho, refresh, no existe acá. Voy a hacer un poco acá, borrar, delete, voy acá en public y voy a hacer refresh. Refresqué, lastimosamente se ve muy chico, este no tengo, y entregas, y vamos a ver si ahí me refrescó. ¿Vieron la magia o no? Un campo que yo agregué a mano, allá en la base de datos puedo ver acá haciendo refresh, ¿o no? Como nadie opina, yo le voy a pedir su opinión. ¿Quién me va a opinar? Alejandro Nicolás Martínez, ¿qué opinas de lo que acabo de hacer? De la herramienta, no de mí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y es que no te estaba prestando atención porque Ah, instalé por el PC admin. ok. Y la versión. ¿Para qué? Bueno, te agradezco mucho por no prestarme atención. Sigo con Carlos Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Entendiste lo que mostré de ingeniería reversa o estás un poquito también atrasado con instalando? Estaba instalando, pero sí, ya entendí, profe. Ok. Bueno, entonces el trabajo de ustedes es terminar la instalación y reproducir esto que yo les estaba mostrando en sus computadoras, en sus respectivas instalaciones, ¿ya? Bueno, hasta acá la grabación y vamos a